El doctor José Antonio Crespo, PAN y PRI, a renovarse o morir, o ya están muy muertos, doctor, pero no podemos dar en política nadie muere. ¿O cómo la ve, estimado doctor José Antonio Crespo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, en política sí mueren de sí repente. Mueren, algunos, sí. Bueno, sí, depende, ¿no? Algunos personajes de repente desaparecen de la política, y también algunos partidos, bueno, pues algunos pierden el registro y desaparecen. Hay una larga lista de partidos que han perdido el registro, me refiero en el pasado, y ahora pues lo podrían perder también otros dos, el PANAL y el PES. O bien cambian de siglas y pueden configurarse en otra cosa distinta de lo que eran. También eso ha pasado. Entonces, yo creo que el PAN no está muerto. Yo creo que el PAN va a tener un conflicto interno todavía para decidir quién se va a quedar con la dirigencia, cómo se va a renovar el partido, qué estrategias van a seguir a futuro. Pues todo eso que tienen enfrente y que no será sencillo, pero tampoco será imposible de lograr. Porque el PAN es un partido muy institucionalizado, tiene sus reglas, ha vivido mucho tiempo en la oposición, puede resolver ese tipo de problemas sin la necesidad de un presidente. E incluso cuando ha tenido presidente resulta que toman decisiones distintas. Lo vimos en lo que hace a las candidaturas presidenciales, cuando Fox y cuando Calderón, que quien resultó ser el candidato fue otro distinto al que quería el presidente, ¿no? Muy diferente de lo que ocurría en el PRI. Entonces, el PAN puede resolver sus problemas internos, puede reformarse, puede renovarse, puede superar esta crisis político-electoral por la que ha pasado en esta elección. Realmente queda muy debilitado, sin duda, en términos de presencia en el Congreso. Pero no creo que el PAN vaya a desaparecer, ni que vaya a quedar como un partido pequeño, de la chiquillada, sino que va a recobrar su papel y eventualmente podrá seguir creciendo, recuperando terreno, aunque eso desde luego depende de muchas de sus decisiones y demás, pero yo creo que el PAN sí tiene posibilidades. Al que le veo realmente un futuro ya bastante ominoso es al PRD, por supuesto. El PRD sí va en ruta de desaparición muy pronto, podría perder incluso el registro, que casi lo perdió ahora, podría perderlo dentro de 3 años, si es que antes no se desarticula, porque hay ya grupos dentro del PRD que están pensando en quizá formar otro partido distinto. Pues ya ven que el PRD ya no tiene viabilidad, y efectivamente creo que no tiene viabilidad. Y el PRI está en una ruta parecida, me parece a mí, pero tardaría más, por supuesto, porque el PRI, a pesar de todo, llega con un poco más de fuerza, por lo menos electoral, poca presencia en el Congreso, se va a quedar prácticamente sin gubernaturas, porque aunque tiene todavía nominalmente 12 gubernaturas, en realidad ya sus gobernadores no van a gobernar. Ya les pusieron un Congreso adverso, un Congreso controlado básicamente por Morena, congresos que a su vez le responderán directamente al centro, es decir, a la dirigencia nacional de Morena y a López Obrador indirectamente, y además les van a poner ahí una especie de comisario que no los va a dejar hacer lo que quieran, eso está bien, pero que realmente los va a hacer irrelevantes. Entonces, para efectos prácticos, los gobernadores del PRI van a empezar a actuar como si fueran de Morena, es decir, ya no tienen mucho margen de acción autónoma, y ya el hecho de que sean del PRI va a ser de mero membrete. En realidad van a operar como si fueran de Morena. Entonces, por otro lado, algunos colegas y yo también venimos diciendo desde hace algunos meses que es probable que los priistas en sus cálculos, ya los priistas a nivel individual, pero también a nivel de agrupaciones, de sindicatos, etcétera, en un cálculo racional que harán, pues llegarán a la conclusión de que para que el PRI remonte y eventualmente pueda volver a gobernar, pues va a faltar mucho tiempo, si acaso. Yo más bien creo que ya no va a poder volver a gobernar, ya no va a tener esa oportunidad, pero en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, como se quiera decir, como se quiera pensar, pasaría mucho tiempo antes de que el PRI pueda retornar al poder. Y entonces a nivel individual seguramente será conveniente para muchos de esos grupos y militantes, pues mejor irse a Morena, porque probablemente Morena, por su estructura, por su origen, probablemente les va a invitar a que vayan a su partido y que se integren en su partido. Yo creo que un antecedente de eso o un indicio de eso
¿Usted lo que pasa con los mineros de Napoleón? Que yo me imagino que ya ese sindicato va a quedar eventualmente dentro de Morena, y también el sindicato de los maestros, ¿no? Las negociaciones con la gente del Bester Gordillo, aunque ella ya no formalmente vaya a ser parte de Morena, pero su sindicato, el de los maestros, seguramente en algún momento veremos que hay cambio de dirigencia quizá, y eventualmente su incorporación plena a Morena. Y yo creo que otros sindicatos van a seguir ese mismo camino. Entonces realmente el PRI se va a ir desmantelando, no sé con qué velocidad, pero lo iremos viendo en los próximos meses y años. Se va desmantelando y se va a ir a dar a Morena. Algo parecido a lo que ocurrió aquí en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, cuando llegó el PRD en 1997, sabiendo que el PRD surgió del PRI y que tiene una estructura parecida, es decir, corporativa, algo que el PAN no tiene, pero el PRD sí tiene o tenía. Entonces, las agrupaciones del PRI aquí se fueron al PRD, se fueron al PRD, y el PRI quedó aquí en calidad casi de cascarón. El estado donde más débil es el PRI es el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Y ahí sigue, pero en realidad sigue un poco por inercia y sigue porque todavía tiene sostén en el resto del PRI nacional. Pero ahora que el PRI está de capa caída a nivel nacional y que Morena seguramente le abrirá los brazos a muchos de los priistas, no digo que todos, pero sí creo que contingentes importantes se van a empezar a pasar para allá. Ya está ocurriendo desde antes de la elección, ya veíamos grupos, dirigentes, colectividades priistas en los diferentes estados que se iban a Morena. Yo creo que eso se va a acelerar ese proceso, y entonces veremos con el PRI nacional algo semejante, no digo que idéntico, pero sí semejante a lo que ocurrió aquí en el Distrito Federal. Se fue integrando el PRI, sus estructuras, su maquinaria, se fue yendo para el PRD. Y obviamente ahora, aquí en la capital también, lo que era del PRD será de Morena. Es decir, es simplemente un traspaso de estafeta, ¿no? Ahora Morena ocupará el lugar que ocupó aquí el PRD durante 20 y tantos años, pero el PRI se irá integrando poco a poco en Morena, creo yo, y entonces sí creo que el PRI va en ruta de desaparición. Es decir, va a ser ya un partido pequeño, que además, mientras mantenga, digamos, sus siglas y su identidad, yo creo que además va a colaborar con Morena. O sea, una parte del PRI se pasará a Morena, y otra parte, la que quede, las siglas, la que quede con la franquicia, los priistas que no se quieran ir a Morena, a lo mejor porque ya no se pueden ir a Morena, estoy pensando en muchas de las cabezas visibles, que me imagino que esos sí no serían aceptados en Morena, ¿no? Y que tratarán de quedarse con la franquicia del partido, pues a final de cuentas yo creo que ya no le van a ver mucho sentido trabajar con el PAN o ir en alianza con el PAN, porque además de quienes queden en el PRI, me imagino que no serán los neoliberales ni los tecnócratas los que se van a quedar ahí, esos se van a ir, esos los van a sacar incluso del propio PRI, ya les están pasando la factura, ya les están asumiendo la responsabilidad de lo que pasó con el PRI. Y además con razón, porque efectivamente buena parte de lo que pasó con el PRI ahora es responsabilidad del equipo de Peña Nieto y de estos tecnócratas que manejaron el partido y el gobierno durante este sexenio. Entonces creo que el futuro del PRI es bastante oscuro. Va, creo yo, en ruta de desaparición, aunque no será inmediato, será gradual. Yo calculo, por ejemplo, pronostico, ahora el PRI en el Congreso sacó el 20% de votación aproximadamente. Y sin embargo, por las leyes electorales, que distorsionan mucho la representación, el PRI tendrá solamente 9% en la Cámara Baja. O sea, tuvo un voto de 20%, pero solo tendrá 9% en la Cámara Baja. O sea, ya es un partido chiquito, muy pequeño, parecido a lo que fue en su momento el Partido Verde. Está en quinto lugar. Entonces, pues sí, ya realmente el PRI ya va a ser casi testimonial. Entonces yo pregunto, ¿cuántos votos obtendrá el PRI en la Cámara Baja dentro de 3 años cuando se renueve el Congreso? Seguramente serán mucho menos de los que obtuvo en esta ocasión. Si ahora obtuvo 20%, pues ahí será muchísimo menos, incluso ya dentro de un solo dígito, por ejemplo. ¿Qué le queda entonces a los gobernadores priistas, por ejemplo, a Claudia Pavlovich del PRI entonces? ¿Integrarse, conciliar con Morena? ¿O cuál sería, por ejemplo, usted la perspectiva que ve desde allá a los gobernadores, incluyendo Sonora?
Sí, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2000, que los gobernadores adquirieron de pronto el poder que le quedó a ese partido, y eran muchos, y controlaban sus estados, pues ellos sí se hicieron cargo del partido y tenían mucha influencia y mucha fuerza, y pudieron desde ahí reintegrar al PRI, mantener su fuerza y eventualmente regresar al poder, ¿no? Obviamente el papel del Estado de México fue vital, pero todos los gobernadores tenían esa fuerza. Ahora ya no, porque además de que quedan muy pocos, solamente 12, como decía, ya en su Congreso ya no lo van a controlar ellos, y además les van a poner ya un esquema que me recuerda al del viejo presidencialismo priista. Era un delegado muy poderoso en cada estado que manejará los programas federales, y que en realidad es con él con quien muchos de los grupos locales van a concertar. Ya no van a concertar con el gobernador, van a concertar con el superdelegado de la federación, que a su vez en la mayoría de los casos son políticos locales que estarán haciendo política en sus estados. Entonces van a ser como gobernadores virtuales, y los gobernadores van a hacer un poco como, pues casi testimoniales, casi un poco como lo que se decía en el maximato de Pascual Ortiz Rubio, que aquí vive el presidente, pero que el que manda vive enfrente. Pues será una especie como de maximato, abusando de esa figura, en donde quien realmente va a gobernar, quien realmente va a tomar las decisiones importantes, a lo mejor en consulta con el gobernador, pero al final de cuentas creo que la decisión última recaerá en estos superdelegados, o comisarios, o como se les vaya a llamar, coordinadores. Entonces realmente a los gobernadores priistas les va a quedar cuadrarse con el nuevo presidente, no hacer mucho ruido, desde luego no tendrán muchos elementos para regenerar a su partido en sus estados. Al contrario, es este superdelegado federal el que va a tratar de construir una estructura territorial en sus respectivos estados, pero para Morena, no para el PRI. Y por eso digo que mucha de la estructura del PRI se va a ir a Morena. Entonces yo creo que les queda simplemente cuadrarse, llevarla tranquilo en el resto de sus gobiernos, coordinarse con este coordinador federal, y no entrar en conflicto con el presidente de la República, el nuevo presidente. Entonces por eso digo que para efectos prácticos serán algo así como gobernadores del PRI de membrete, pero que estarán actuando como gobernadores de Morena para efectos prácticos. Pues por eso se está dando, y lo vinculo al tema Sonora, doctor José Antonio Crespo, usted que es experto en temas de contrapeso en el mundo, incluso que los ha estudiado. Aquí se quiere dar una reforma muy extraña de última hora, precisamente viendo el poder que tendrá Morena en Sonora, es decir, mayoría en los municipios más poblados, mayoría en el Congreso. El Palacio de Gobierno del PRI ha mandado una iniciativa en donde le dan la facultad de veto al Ejecutivo, es decir, el Congreso dispone y el Ejecutivo, el Congreso propone y el Ejecutivo dispone. Muy extraño. Y es capacidad de vetar cualquier ley al Ejecutivo. 2, la capacidad presupuestaria de nombramiento. Es decir, está una especie de debilitamiento al Congreso de Sonora. Esto acaba de suceder. Estamos de hecho en una crisis aquí. Morena lo acaba de denunciar. Está pidiendo que no lo apruebe porque sería un retroceso. Es decir, es como fortalecer al Ejecutivo en tiempos nacionales. ¿Esto cómo lo ve, doctor? Pues me parece que son patadas de ahogado, ¿no? Precisamente como están viendo los gobernadores que se van a quedar sin ningún control, a lo mejor estas son patadas de ahogado para tratar de recuperar algo de ese poder que se les está quitando, se les está fumando en las manos, pero sin duda alguna la medida me parece excesiva. Ciertamente los ejecutivos tienen poder de veto, ese es el veto. Lo que pasa es que dependiendo de cómo esté la constitución respectiva, el veto puede ser superado por un porcentaje determinado de diputados. Entonces el veto existe. La cosa es cómo o con qué porcentaje de votos puede superar ese veto. Y aquí no sé exactamente cómo esté formulada ahora la situación de que pueda vetar el Ejecutivo. Pues sí, pero ¿cómo puede superar ese veto? ¿Con qué porcentaje? Eso dependería básicamente el saber que está pues dando una especie de golpe, efectivamente un golpe político, un golpe de mano, no diría de Estado, pero sí de mano de los ejecutivos para reducir la influencia del Congreso, porque ahora va a estar fuera de su control. Yo no creo que lo vayan a lograr. Yo creo que eventualmente incluso eso podría dar a la Suprema Corte y decir, oye, pues esto es anticonstitucional, perdón, o sea, no está así la Constitución de los estados, en donde el Ejecutivo puede tener ese poder tan, como me lo planteas, tan absoluto por encima del Congreso, que quiera anular al Congreso. Yo creo que no lo van a lograr. Son patadas de ahogado.
Y una vez que no lo logren, si es que efectivamente no lo logran, pues no les va a quedar más que la rendición frente al nuevo poder presidencial y sus respectivos delegados en cada uno de los estados. Pues sin duda, exactamente, es así como usted lo interpreta. Lo delicado es que nadie quiere decir nada. Los diputados panistas, hay una alianza PRI-PAN extrañísima de última, no extraña, ¿no? Así han estado 3 años, pero de última hora nadie quiere abundar más. Morena han secuestrado la iniciativa, doctor, solo se sabe la capacidad de veto total que ya existe. En verdad, a mí se me hace muy extraño porque sería empezar con el pie izquierdo la relación con Morena en el Congreso, cuando el poder pues cambió, se reconfiguró el Estado también como a nivel nacional, doctor, igual aquí el 86% de la población es gobernado por Morena, la mayoría absoluta la ganó en el Congreso, en municipios, y quieren devolverle la facultad al Ejecutivo que pues, está manifestándose Morena. Está muy extraño, doctor, en verdad, lo que ocurre, pero ya esa interpretación que me ha dado usted, yo creo que desnuda o dibuja lo que pudiera ocurrir y lo que pues está en riesgo, en verdad. Sí, yo creo que son patadas de ahogado. Se entiende, ¿no? Que de pronto un gobernador le vas a quitar todo el poder, va a quedar como testimonial en el resto de su mandato, y de pronto digan, no, pues esto no puede ser, a ver, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Para tratar de recuperar algo de ese poder, pero así como está planteado, me parece que no lo van a lograr. Y una vez que no lo logren, entonces va a venir la rendición. Por último, una controversia constitucional aplicaría en este caso, ¿no? Me imagino. Yo me imagino que sí, porque si se ve que eso no se apega a la Constitución local, pues entonces irán a las instancias judiciales correspondientes, a lo mejor primero la local, porque me imagino, sí, no, eventualmente porque de hecho nacional. Es una reforma constitucional local. Sí, local. Y en la medida en que, pero en la medida en que pudiera contradecir incluso el espíritu de la Constitución federal, exacto, pues también podría echarse para abajo, ¿no? Es decir, mire, ustedes pueden cambiar la Constitución como quieran, pero no pueden ir en sentido contrario a lo que establece la Constitución federal. Si ustedes están quitándole todo poder al Congreso para pasárselo al Ejecutivo, pues resulta que así no está planteada la Constitución. Lo pueden echar para abajo. Yo imagino, yo no soy abogado ni constitucionalista, pero para como está planteado, me imagino que eso no va a prosperar. Entonces tendrá que venir la rendición. Algunos gobernadores priistas a lo mejor ya entendieron cómo va la cosa y ya ni siquiera hacen este intento. En el Estado de México verdaderamente quedó la cosa, el PRI quedó desplomado, lo cual es un reflejo de que el triunfo del año pasado del PRI en el Estado de México fue forzado, como muchos dijimos, no fue genuino. No puede ser que de un año para otro se desplome el mismo partido. Yo creo que fue muy forzado ese triunfo, pero yo creo que algunos gobernadores priistas ya ni siquiera van a ver ese pataleo, sino, me parece que es el caso del Mazo, sino que dirán, pues ya, ya estuvo, ¿no? Ya nos ganaron, nos aplastaron, yo ya no tengo poder, y entonces pues yo simplemente voy a administrar lo mejor que pueda, incluso en términos personales, para su beneficio personal, y no me refiero a la corrupción, sino llevarla tranquila, hacer las paces con el nuevo gobierno y administrar, porque eso es lo que van a hacer los gobernadores. Ya no van a gobernar, van a administrar, digamos, su cargo durante el resto de su respectivo mandato. En el caso del Mazo son 5 años, pero ¿quién va a gobernar ahí? Pues Delfina Gómez, quien fue su rival, quien pudo haberle ganado, quien quizá incluso ganó si hubiera sido limpia la elección, pues le van a dar todo el poder ahora para que ella sea realmente la que tome las decisiones. Es una paradoja. O sea que el gobierno del Mazo en realidad habrá durado solamente 1 año de los 6 para los que formalmente fue electo, y quien realmente empezará a tomar esas decisiones será Delfina. Y algo semejante va a ocurrir en los demás estados, pero eventualmente vendrá la rendición del caso que me dices en Sonora, imagino, cuando ya no proceda este intento que están haciendo de usurpar el poder del Congreso para ponerlo en manos del Ejecutivo, no va a proceder, y entonces tendrá que venir la rendición de la gobernadora. Totalmente, y sería lo delicadísimo también. Para mí se están estirando demasiado las ligas, y es parte, pues exacto, de esa lucha de poder o no querer perder poder que ya se perdió en las urnas. No sé, la negociación, no sé qué venga, pero sí lo veo delicado también y riesgoso. Muchas gracias, doctor, como siempre, un placer entender la realidad. Con mucho gusto. Hasta gracias. Luego. Buenos días. Ya lo dice el doctor Crespo, mire usted, y es experto en temas